Atención, ahora con micrófono. Vamos a dar comienzo entonces a esta parte del evento. Espero que hayan probado los ricos emparedados que nos ha traído Franjo, que además tenía indicaciones muy específicas de cómo había que condimentar con las dos salsas, porque esto es un tema muy importante para darle más sabor a la cosa. Y bueno, ahora vamos a continuarle dando sabor a esto, pero con un panel que nos va a hablar ahora con el tema de respuestas indígenas a cambios ambientales en América Latina. Y les doy la bienvenida a todos ustedes en este formato del evento que es en el marco de los seminarios abiertos del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Así que bueno, le voy a pasar a María Terés, que va a ser moderadora del evento, la palabra para presentar a los panelistas. Muchísimas gracias. No, solamente somos nosotros. Ya, bueno. Primero, muchas gracias a Andrés y a Magnus, que también ha ayudado a organizar ese evento, y al Instituto de Estudios Latinoamericanos para organizar el evento. Y solamente quería comentar un poco el contexto de ese evento. Ha sido parte de un taller internacional sobre la gobernanza indígena ambiental que ha sido organizado por el Instituto Latinoamericano en colaboración con varias instituciones y colegas de diferentes países. Y durante esos 2 días estamos debatiendo diferentes temas relacionados a la participación de los pueblos indígenas en diferentes procesos de la gobernanza del territorio. Y esta noche mis colegas Héctor Jaime Vinasco y Martin Persch y Eva Fjellheim van a hablar sobre este tema. Y Héctor Jaime también es uno de los coorganizadores de este evento, y él viene de la Reserva Indígena Empera Xami, Cañamomo, Loma Prieta, en Colombia. Y Héctor Jaime va a hablar sobre el desarrollo de diferentes herramientas y mecanismos para los pueblos étnicos frente a los proyectos mineros en Colombia. Sufren mucha violencia en el contexto colombiano. Y Martín trabaja como asesor de Ruth Buendia, que también está acá con nosotros en el evento. Y ellos vienen directamente de las negociaciones de cambio climático en Bonn. Y solamente quiero mencionar que Ruth es una dirigente muy famosa que recibió el prestigioso premio Goldman en 2014. Entonces estamos muy honrados de su participación también en ese taller. Pero Martín, que también está haciendo un trabajo muy importante ahí en la organización CARE, él va a hablar en ese contexto de los diferentes desafíos que ellos están enfrentando en la organización, en la Amazonía peruana. Va a hablar sobre cómo están desarrollando un nuevo sistema de vigilancia territorial. Y finalmente Eva Fjellheim, que representa el Fondo de Asistencia Internacional para Estudiantes y Académicos Noruegos, y tiene amplio conocimiento sobre las organizaciones de luchas indígenas en América Latina y en Escandinavia. Entonces es muy rico que puede ayudarnos a ver similitudes y diferencias entre los diferentes contextos. Y entonces ella va a contribuir con eso. Y finalmente Luz Paula Parra es nuestra comentarista y ha trabajado ampliamente sobre temas muy similares en el contexto mexicano. Entonces estamos muy agradecidos que estás contribuyendo con tus comentarios. Pero bueno, solamente voy a comenzar y dar un poco una vista global de esos procesos que estamos viendo después de entrando más específicamente con esos estudios de casos, y situar eso un poco en un contexto más amplio.
Entonces, por más de una década, América Latina ha experimentado un proceso general de crecimiento económico y desarrollo social. Y pese a que recientemente ha visto cierto estancamiento, la sostenida tendencia hacia una expansión de derechos sociales, económicos y políticos ha representado una mejoría en el bienestar socioeconómico de una buena parte de la población. Pero al mismo tiempo que vemos esa tendencia positiva, América Latina sigue siendo una de las regiones en el mundo que no tienen los más altos índices de crimen y violencia, sino además conflictos socioambientales y desigualdad. Entonces hay un desarrollo contradictorio que estamos viendo. Y en las últimas décadas las industrias extractivas han expandido rápidamente a nuevas áreas geográficas y ese ha creado tensiones porque al mismo tiempo que se crea un crecimiento económico, eso tiene impactos a las poblaciones que viven en esas áreas de esa expansión. Entonces se ha visto que las amenazas a los territorios indígenas han incrementado en los últimos años, pero al mismo tiempo que esas amenazas han incrementado, hay una tendencia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y la importancia de los pueblos indígenas han ganado importancia en la gobernanza de los ecosistemas y la biodiversidad, y ha sido reconocido por ejemplo, convenciones internacionales como la Convención de la Biodiversidad Biológica, y también es reconocido que los pueblos indígenas juegan un rol muy importante en la lucha contra el cambio climático. Y en la Cumbre de París, hace 2 años, se creó una plataforma para las comunidades locales y pueblos indígenas. Y bueno, aunque según las discusiones que hemos tenido hoy día, se puede criticar esos acuerdos internacionales que no siempre se cumplen, pero se puede ver que hay avances de todas maneras a nivel internacional en el reconocimiento formal. Pero al mismo tiempo también vemos que hay instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y al mismo tiempo que hay leyes nacionales y cambios constitucionales que ha generado una nueva cultura política donde las poblaciones indígenas más y más están reconocidas como sujetos de derecho. Y en el caso quizás más importante que nuestros colegas han estado estudiando, con el caso de las consentimiento previo, libre e informado, se ha visto que ni los gobiernos ni las empresas transnacionales han sido consistentes en las formas que se va implementando esos instrumentos, y que hay muchos problemas, lo que ha llevado a muchos reclamos relacionados al verdadero consentimiento y autodeterminación de parte de pueblos indígenas. Otra tendencia que vemos importante es el fortalecimiento de los derechos colectivos de la tierra, la titulación de la tierra. Y hay varias agencias de desarrollo que están tratando de apoyar estos procesos, y también en los procesos de las constituciones plurinacionales como en Bolivia y Ecuador, pero también con el argumento más de reducir conflictos y como un instrumento en la lucha contra el cambio climático, que se ha utilizado como un argumento para la titulación de la tierra. Y hoy en día los pueblos indígenas y comunidades locales administran más del 50% de las tierras en el mundo, pero al mismo tiempo solamente tienen derechos formales sobre 10% de estas tierras. Entonces, algo que hemos estado conversando mucho hoy día es la necesidad de tener más seguridad jurídica sobre las tierras, que ese es un
un tema muy importante hoy en día. Y aunque ese es un tema que realmente está en la agenda de agencias de desarrollo, se ha observado que la implementación de esos procesos es muy lenta y tiene en muchos casos graves defectos. Y cuando se hacen las comparaciones con América Latina y con los procesos de titulación de tierra en África y en Asia, se ha visto que en América Latina es más avanzado, particularmente en algunos países como Brasil, Colombia, Ecuador y algunos países de América Central. Pero sin embargo, como quizás que Héctor Jaime nos va a contar también un poco, el reconocimiento de los derechos de las comunidades afrodescendientes es muy limitado todavía. Y se ha visto también en estudios de diferentes países latinoamericanos como Ecuador, Nicaragua y Bolivia, que puede ser cuando están reconocidos los territorios indígenas, sigue siendo un desafío interactuar con actores externos y diferentes niveles del Estado. Como Erazo demuestra en el caso Ecuador, los pueblos indígenas pocas veces están buscando soberanía, pero no quieren aislamiento. Y eso puede tener el caso boliviano que estaba exponiendo el compañero Alfonso durante la tarde, que la nueva constitución que reconoció las autonomías indígenas en 2009 y se ha creado la primera municipalidad de Charagua en 2015, ¿no? Sí. Y entonces, y ahí están con los mismos desafíos de estar dentro de una estructura, de un Estado donde cada nivel tiene su competencia y los guaraníes tienen que participar en negociaciones complejos con diferentes actores dentro de un sistema estatal basado en principios liberales. Entonces, ese es un tema importante de, o sea, qué ejemplos positivos hay y qué desafíos tienen los pueblos indígenas en sus esfuerzos de gobernar sus territorios. Entonces, en general, lo que se puede observar, a pesar de unas tendencias positivas, pueblos indígenas están enfrentando desafíos enormes para gobernar sus territorios. Y lo que hemos, nuestra meta con este taller que hemos tenido es que vemos que hay una tendencia en la literatura de describir los pueblos indígenas y comunidades locales como víctimas al desarrollo extractivista o al cambio climático, o muchas veces se describe procesos de resistencia contra el modelo de desarrollo. Y la idea de este taller y de este evento hoy día es que trate un poco cambiar el enfoque a los pueblos indígenas mismos y verlos como actores principales en diferentes procesos formales y autónomos de gobernanza de los territorios. Y vemos que los pueblos indígenas en diferentes partes del mundo han ido desarrollando diferentes mecanismos y estrategias para la gobernanza ambiental. Y algunos ejemplos que se han mencionado durante el taller hoy día es procesos alternativos de consulta, establecimiento de protocolos bioculturales comunitarios para regulación con interacción con actores externos, que nos va a hablar un poco más Héctor Jaime, y mecanismos de planeación participativa y también vigilancia territorial, que nos va a contar Martín. Entonces, y evaluaciones de impacto ambiental independiente que las poblaciones Sami están desarrollando junto con investigadores académicos. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, no voy a tomar más tiempo, vamos a presentar esas dos experiencias de las cuales los pueblos indígenas han respondido de una forma proactiva a los diferentes desafíos que están viendo dentro de sus comunidades.
Y como vamos a ver, son desafíos muy grandes y procesos complejos y contradictorios, pero es también importante ejercicio para poder identificar los casos y estrategias que pueden ser exitosos, a través de las cuales se puede contribuir a crear una resiliencia de los ecosistemas también. Entonces, primero voy a dar la palabra a Héctor Jaime y después a Martín. ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Cómo es? Tiene que haber un... Ahí. Verde. ¿Se prendió? Sí, no, ya se apagó. Creo que nada más es una vez. Una sola. Una vez. Y esta verde. Ahora sí. Ahí. Toma un poquito. Bueno, nuevamente un agradecimiento especial a María Tere, a John, bueno, a todos los que han y hemos participado de este escenario tan bello, para mí como un verdadero postre de información y de riqueza. Pues aprendo mucho, y será también todas estas reflexiones una gran fortaleza pues para el trabajo que venimos haciendo en nuestra comunidad. Mi nombre, como ya lo anunciaba Yatere, Héctor Jaime Vinasco. Vengo del resguardo indígena Cañamomo Loma Prieta en Río Sucio, Caldas, Colombia. Soy exgobernador del resguardo, fui gobernador en el año 2009, 2007, 2008, 2009. Y esto es importante decirlo porque alguien me preguntaba, bueno, ¿y tú eres de afuera o eres realmente indígena o qué? ¿Quién eres? Porque hay también precisamente eso, ¿cierto? Como una estereotipación del indígena, ¿no? Soy nacido, criado y malcriado en el resguardo. O sea, allí crecí y tuve, pues los que somos nacidos, claro, tenemos el derecho de ser también autoridad, y ahorita integro el Consejo de Gobierno de mi resguardo. Soy autoridad indígena en mi resguardo. Todos los que hemos sido gobernadores, entonces pasamos a integrar el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno está integrado por personas que han sido gobernadores incluso en la época de 1960. La persona mayor fue gobernador en 1963, el que lo sigue en 1967, y de ahí para acá. O ahí conmigo, integran el Consejo de Gobierno 11 personas. 11 personas. Entonces está el Consejo, está el Cabildo, que es la otra instancia de gobierno, y bueno, ese es como mi escenario. Voy a coger el celular para tener un poco manejo del tiempo, que este siempre es un problema. Bueno, sí, bueno, voy a llevarlo también para poder tener más. Bueno, aquí está un poco pues tan difícil en poco tiempo decir tanto, pero antes quería hacer una pregunta. ¿Quién no habla español? ¿Hay alguien aquí que no habla español? Bueno, o sea, excelente, porque voy a ir a 1000, porque no hay tiempo. Entonces, digamos que hay una serie de cosas ahí interesantes, y para poderme detener al final en los protocolos. Este es un poco pues como Colombia, Caldas, donde está ubicado pues mi resguardo, ¿cierto? Aquí lo podemos ver. Esa es la ubicación de mi resguardo en Caldas. Este es nuestro resguardo, nuestra reserva indígena. Un debate fuerte entre la autonomía indígena y la territorialidad, ¿cierto? Aquí tenemos pues el bastón de mando, que es el símbolo de autoridad, y finalmente el territorio, que nos debatimos con la Agencia Nacional de Tierras en términos pues como de discutirle al gobierno y al Estado que ese territorio es ancestral, que es colonial, y que debe tener el derecho al subsuelo, al sobresuelo, pues a toda la dimensión territorial y no solo a la tierra. Esto pues es importante.
4.826 hectáreas, creado el 10 de marzo de 1540 en Madrid. Pues se habla, digamos, de manera general, en el momento en que empezaron a hablar pues de la protección de resguardos para toda América. Un elemento que sí tenemos es de 1627, que ya un oidor, el oidor Lemes de Espinosa, empieza a hablar un poco pues del territorio nuestro como tal. Nuestro territorio pues es más que tierra, implica toda la construcción social. Es muy importante la dimensión de lo sagrado, ¿cierto? Nuestras montañas, nuestra gente, nuestros árboles, nuestra agua, nuestro territorio en general, pues implica, digamos, esta concepción que es bastante importante, la concepción de lo sagrado. El espacio de vida e identidad, el derecho fundamental colectivo. Es muy importante eso, pues finalmente de lo colectivo, porque pues eso es lo que somos también, ¿cierto? Lo colectivo. Y que aquí un problema aquí, y es la fuente de vida y es la fuente de biodiversidad, ¿cierto? Eso pues aquí una foto de nuestras asambleas. La gran mayoría de decisiones se toman en este tipo de asambleas. Esta es una asamblea para elegir autoridad. Y este es un caso también particular, ¿cierto? Que es importante tener en cuenta eso. Nuestra elección de autoridades pasa por 5 momentos. El Consejo de Gobierno plantea un nombre, luego va a una asamblea de cabildo, luego va comunidad por comunidad, 32 comunidades, y luego va a una asamblea de estos. O sea, hay 5 escenarios de elección de nuestras autoridades. Yo tuve que pasar por ese escenario, ¿cierto? Si las comunidades en cualquiera de los escenarios dice que no, pues no va, ¿cierto? Eso es muy importante. Aquí está pues una asamblea de elección de autoridades para una siguiente vigencia. El próximo lunes tendremos la asamblea de elección de autoridades para la vigencia 2018. Este es nuestro sitio sagrado, es parte de nuestro resguardo. Y bueno, todo esto es bien bonito, pero tenemos aquí lo feo, ¿cierto? Completamente concesionado, 44 títulos expedidos por la Agencia Nacional Minera tenemos problemas de seguridad. Aquí vemos nuestras tumbas de nuestros dirigentes, un gobernador, y 4 de los coordinadores de áreas y programas de nuestro resguardo, 3 coordinadores de áreas y programas que fueron asesinados en complicidad con el Estado. La policía y el ejército, ya condenados, 2 de ellos a 40 años en complicidad con los paramilitares. Lo encuentran como masacre de la Herradura. Y tenemos a nuestro compañero Fernando Salazar Calvo, asesinado el 7 de abril del 2015, un caso bastante difícil para mí porque era mi compañero de trabajo. Y bueno, de ahí después de eso se vinieron amenazas fuertes también contra la vida del presidente de la asociación y contra mi persona, que estamos pues frenteando todo el tema de estas compañías mineras y bueno, todo lo que hay. Las amenazas fuertes, pues lo decía yo, que tenemos problemas de tierra, nos falta, bueno, alrededor de un déficit de 80.000 hectáreas de tierra para más o menos tener algo como la gente cultiva y viva tranquilamente. El tema de las políticas de Estado, en su gran mayoría en confrontación con las nuestras, todo el tema de títulos mineros, la minería ancestral vista como ilegal, porque también tenemos minería hecha por nosotros, y esa minería está siendo vista pues como ilegal. El conflicto armado de muchas maneras nos afecta, y pues falta de acompañamiento estatal real para muchas de estas situaciones. El modelo de desarrollo extractivista, ya lo decíamos hace un momento, pues finalmente niega las propuestas y la visión de desarrollo económico desde las comunidades. Entonces hay fundamentalmente una minería de explotación y extracción a gran escala planteada pues finalmente en nuestros territorios. Vamos a hablar un poco de esto, el tema de agua, cómo el tema de agua está planteada fundamentalmente para el desarrollo extractivista, el tema de la energía finalmente también, un problema serio con monocultivos y pues todo el tema de la infraestructura regional. Aquí
vamos a ver un mapa en el que toda esta área está pensada por una compañía que puede ser muy familiar para ustedes, los que les interesa el tema extractivista, que es la Anglo Gold Ashanti, ¿cierto? Con un proyecto extractivista en toda la región. Aquí están, Parque de los Nevados, lo que incluye Cajamarca, John, ¿cierto? Todo el tema allá en Cajamarca, y todo el tema del Tolima, todo el tema de Risaralda. Aquí está pues lo que tiene que ver con complejo de páramos. Aquí están varios proyectos del Estado, pero pensando en el extractivismo, ¿cierto? Las grandes vías 4G, como son Pacífico, todo el tema de los Pacíficos 1, 2 y 3, que es para que la mercancía fluya, todo el tema de puerto de Tribugá, bueno, un doble calzada, poner los principales ríos fluviales, que haya pues finalmente pues toda la posibilidad de moverse. Ahí está un mapita que encontramos también por ahí en términos, pues finalmente que eso es toda una estrategia regional. Aquí están pues dimensionados los proyectos para todo el continente. Bueno, ahí se ve de manera mucho más clara puerto de Tribugá, puerto de Buenaventura. Vieron ustedes la masacre de Buenaventura, ¿cierto? Con los campesinos. Entonces finalmente tiene que ver con esos megaproyectos que hay en esas áreas estratégicas. Aquí están nuevamente pues de manera mucho más resumida los proyectos. Voy a mil, qué pena, porque quiero detenerme en lo último. Aquí está nuestro mapa en Caldas, cómo está concesionado el territorio, y esto es lo que pretenden acabar. O sea, Cajamarca en estos momentos en proceso fundamentalmente de trabajos de Miranda Gold, haciendo toda la prospección y exploración. Salento, Támesis, Ibagué, Mistrató, y este es una panorámica de mi pueblo. Bienvenidos en los que quieran visitarnos. Aquí está Río Sucio, Quinchía, uno de nuestros cerros sagrados también en la zona, y sobre la cual hay una compañía que llama Lavatero Gold, con ganas de empezar pues a socavar parte de las zonas de nuestro cerro. Este es nuestro proceso de resistencia, donde quería detenerme, pero bueno, no hay tiempo ya, entonces vamos a ir más rápido. Hemos planteado nuestro plan de vida, que es muy importante, saber finalmente para dónde, qué líneas en educación, en salud, en lo ambiental, bueno, finalmente en la defensa integral del territorio, o sea, cómo la autoridad se tiene que parar con la Guardia Indígena o con la misma comunidad y decir qué es lo que quiere en su territorio. Ahí lo estamos haciendo de distintas maneras, organizando a los mineros. Este es nuestro cabildo en armonización. Ahí está pues, digamos, las asambleas con mineros, las asambleas con médicos, buscando el mecanismo pues de organizar. Esta es una asamblea de mineros con la que hemos construido los protocolos de consulta, consentimiento previo, libre e informado, bueno, estos protocolos. Entonces aquí, la autoridad, principio fundamental, el tema entonces de legislar internamente. Si el derecho internacional nos da esa herramienta de autodeterminarnos, ¿cierto? Como lo dice la declaración, como lo plantea el convenio 169, pues no le hagamos caso al Estado, hagámosle caso al derecho internacional, si el Estado pues no nos ofrece garantías. En esa medida hemos planteado entre la resolución 031 del 17 de junio del 2011, que plantea que por medio de la cual se reglamenta la actividad de minería artesanal ancestral dentro del territorio del resguardo. Aquí dijimos no multinacionales, no mediana minería, sí minería de sustento. Y en esta resolución, dijimos, resolución 047 del 13 de marzo del 2012, por medio de la cual se delimitan las zonas para el desarrollo de la minería artesanal. No todo el resguardo, no todo el territorio, unas zonas específicas donde ancestralmente se ha usado. No me haga huecos por todos lados, no me dañe todo el territorio, sino exclusivamente unas zonas, y quien quiera hacer en otro lado, lo sacamos de ahí con Guardia Indígena. La resolución 046, por medio de la cual se declara el territorio del resguardo Cañamomo Loma Prieta como una zona de exclusión para la mediana y la gran minería. Esto, como es ley de la República, decimos nosotros, por derecho internacional y por derecho propio, por derecho estatal también. Entonces esto se lo presentamos al gobierno cuando quiere imponernos multinacionales. Le decimos, qué pena, ya dijimos que no. Entonces no nos joda, ¿cierto? O sea, más o menos en ese sentido.
y la resolución 048 que plantea entonces, si hay para otros casos que se requiere consulta previa, entonces se establece la reglamentación de los protocolos propios de consulta y consentimiento previo libre informado. Este también fue muy importante porque al ministerio le estamos diciendo cómo consideramos nosotros la consulta, ¿cierto? Con todo el respeto pues de los compañeros de Bolivia, un caso pues que hemos discutido, el tema de las compensaciones, la plata, la cosa de qué me toca a mí del proyecto, eso se discute, sí, mucho al final, ¿cierto? Antes está finalmente el conocimiento pleno y detallado del proyecto. Entonces aquí está bastante claro eso. Y garantes, los garantes de Procuraduría, Contraloría, las instancias de control que permiten entonces que ese proceso de consulta pues finalmente nos sirva. Ahí está, esto también es lo que se protege, nuestras danzas, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra cosmovisión, finalmente el poder bailar y sonreír para las futuras generaciones. Muchas gracias. Falta un minuto, Héctor Jaime, genial. Entonces le doy la palabra a Martín. Voy por ahí. Sí, voy a trabajar el tiempo. Sí, buenas tardes con todos. Mi nombre es Martín Persch. Soy miembro del equipo técnico de la Central Oceánica del Río N. Estoy muy agradecido a María Teresa, a todo el equipo organizador de ese evento por habernos invitado. Hemos hablado muchas cosas muy interesantes, muy importantes hoy día. Yo quiero recoger dos cosas que hoy en la tarde estamos hablando de que sería muy importante en todos esos debates y sobre todo las negociaciones internacionales a veces delimitar quiénes son participantes, observadores y quiénes son protagonistas, ¿no? Y lo segundo era que nos acordaba el Señor de las Naciones Unidas de no perder el foco grande y no perder la paciencia, porque sí, la historia es de nuestro lado, estamos avanzando muy lento, pero no hay que perder la paciencia. Entonces, como tengo ahora el honor y también la gran responsabilidad de hablar en representación de una organización indígena, no siendo indígena, siendo alemán, que vive ya muchos años ahí en la zona, pero ahí está mi jefa en el caso de que estoy mintiendo o pasándome, ya me puede parar, pero muy importante de que yo quiero transmitir el sentido, el punto de vista de una población que es protagonista, y justamente por ser protagonista no se puede dar el lujo de tener tanta paciencia, porque como muchas veces dicen los ashánicas, somos nosotros los que tienen que tragarse todo esto que ustedes están debatiendo, ¿no? Entonces, a veces también nos dicen, somos muy impacientes, ¿no? Las organizaciones indígenas un poco. Y también recojo lo que se ha dicho hoy día, que las ONGs deben crear las narrativas, ¿no? Y uno de los objetivos era, ella dijo, how to bring the narratives down, ¿no? Cómo llevar las narrativas a campo. Entonces nuestra propuesta de la Central Oceánica del Río N es un método muy al contrario. Nosotros queremos ver cómo nuestras prácticas y nuestras propuestas influyen y determinan en algún momento la narrativa de las ONGs, porque son las poblaciones indígenas que de alguna forma deberían tener el protagonismo realmente en esos debates. Quizás explicar un poco quién es la CARE. Yo puse las láminas en inglés, pensando que quizás alguno no sabe, pero bueno, lo voy a explicar entonces. La CARE es una organización indígena política, no es una ONG, es una especie de sindicato de los pueblos indígenas. Entonces no tiene fondos ni propios, lo hace el trabajo muy difícil y es el representante, mediador legal y legítimo de las comunidades. En ese caso, 18 comunidades y 33 anexos
Fue creado en 1995 en el contexto de la violencia política que vivió el país, sobre todo la violencia por parte de Sendero Luminoso. Entonces, la organización es parte de un proceso de los pueblos indígenas de la Amazonía de crear sus propias organizaciones para transformarse en una especie de sujeto de política, de ser protagonistas, ¿no? Entonces eso se funda en 1980 AIDESEP, que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que es la organización nacional, y en el 95 se crea la Central Allánica del Río N, y la función tradicional de las organizaciones políticas era el reconocimiento del territorio y luego la titulación. En el Perú esos son dos pasos muy diferentes y se prolonga mucho el proceso. Y en el caso de CARE era el reconocimiento y la titulación de las comunidades, pero también el repoblamiento. ¿Por qué? Porque a raíz del conflicto todas las comunidades han sido abandonadas por los allánicas y era importante volver al territorio y también volver a organizar toda la vida social, porque las escuelas, las postas, todo se había quemado, destruido, entonces no quedaba nada. Entonces la función principal de CARE de 1995 hasta 2005 ha sido prácticamente ese trabajo. A partir de 2005 el trabajo no era solamente asegurar el territorio, lo que se logró relativamente rápido. Aquí abajo, para ubicarse un poco, estamos en la selva central, en la Amazonía central, en la cuenca del río N, y ese es nuestro territorio, o sea, el área verde y gris abajo. Entonces se logró el reconocimiento relativamente rápido, pero también hablábamos hoy día de la dificultad de una vez que tienes tu territorio y ahí dentro no hay un modo de vida muy saludable. Entonces la organización iba a ver cuál es la calidad de vida de nuestras familias, de nuestras personas, y empieza a gestionar para las comunidades los servicios públicos. No hay en ninguna de nuestras comunidades agua, no hay luz, no hay un tratamiento de salud que merece ese nombre, hay una educación muy incipiente, de muy mala calidad. Entonces el problema ahí era que las autoridades políticas no mostraban mucho interés, son muy lentos, muy ineficaces, y a veces también, ¿no?, esa percepción de que ¿por qué es tan importante darle a los allánicas agua potable? Si toda la vida han vivido ahí y hay un río, pues a total pueden vivir 10 años más con el río, no hay tanto problema. Son un poco de una imagen de la allánica Superman, ¿no?, que vive en su territorio y se la arregla solo, pero no es así, ¿no? Sufrimos también el problema de las políticas extractivas. Tenemos acá sobrepuesto sobre nuestro río el lote 108, en el cual es un lote hidrocarburífero. Se supone que hay gas natural. En el 2005 querían extraer ya petróleo. La organización se opuso exitosamente al proyecto. Luego existe también una concesión hidroeléctrica, un megaproyecto que se llama Paquitzapango, donde también se pudo la organización con un trabajo mediático muy fuerte oponerse a este proyecto, y se logró eso en el 2010, cuando existía con el baguazo todo esto una violencia política contra los indígenas muy fuerte, con un presidente del partido aprista que escribía un artículo también en un periódico nacional que se llama La Doctrina del Perro del Hortelano. En el sentido, él calificaba a los indígenas, a los pueblos indígenas, de perro del hortelano. No come y no deja comer. Como tiene mucho territorio, no hace nada, es puro monte. Si nosotros podíamos usarlo, los limeños, la sociedad nacional, podíamos aprovechar económicamente. Entonces los indígenas como una especie de obstáculo para el desarrollo del país. Entonces en esa narrativa era muy importante para la organización de demostrar que no solamente hemos frenado dos proyectos de desarrollo muy importantes, sino que tenemos nuestra propia visión del desarrollo. Pero si tú dices que tienes tu propia visión, tienes que también explicar y articularla. Entonces, en ese sentido, se crea el Cametza Saike. El Cametza Saike es el buen vivir de los pueblos, de los allánicas del río N, en la cual hicimos una consulta a todas las comunidades con respecto a su proyección hacia el futuro. Obviamente, en términos muy generales. Yo voy a poner el ejemplo de la educación, voy a ir con la educación porque como yo soy responsable del área de educación, es el tema con el que estoy más familiarizado. Por ejemplo, se preguntaba,
¿quieres que tus hijos vayan a la escuela? Porque los ashánicas muchas veces no tenían escuela. Preguntar, bueno, ¿quieres que vayan a la escuela? Si tú quieres que vayan a la escuela, ¿por qué quieres que vayan a la escuela? ¿Qué esperas tú de tu hijo si va a la escuela? ¿Y qué esperas que tu hijo puede aprender? Entonces, como el resultado, de alguna forma, era el horizonte. Se crean 8 horizontes en el Kamet Sasaiki, pero la educación es, queremos una educación que nos dé poder como ashánicas. ¿Ya? Entonces, una educación, una afirmación clara de los ashánicas de que sí quieren escuela, pero tampoco quieren una escuela, podríamos ser totalmente alienante y occidental, sino de acuerdo a su propia visión. Evaluamos después de un tiempo el trabajo. Entonces el Kamet Sasaiki, esos 8 horizontes, resultaban después de algunos años ser una orientación muy general, ¿no? Entonces teníamos que preguntarnos, ¿estamos acercándonos al Kamet Sasaiki? Y si no, ¿qué deberíamos hacernos para acercarnos más a esa visión? Y preguntamos, ¿es la educación intercultural bilingüe que estamos apoyando, está funcionando realmente? ¿Deberíamos realmente construir más escuelas? Ya construir muchas escuelas, tantos que al final hay muy poco alumno por comunidad y muy poco profesores de muy mala calidad. Teníamos que evaluar, ¿lo que estamos haciendo realmente resulta? ¿Ya? Y si no, necesitamos algo que no nos da una orientación a largo plazo, sino también a mediano y a corto plazo, y a raíz de eso surge la estrategia. También la tengo acá, es un escrito de aproximadamente 70 páginas en la cual hemos hecho una consulta nueva en el año 2015, en la cual preguntábamos, pero cosas más específicas. Por ejemplo, está el profesor haciendo bien su trabajo. O sea, ya sabíamos que quieren profesores, pero a ver, ¿está trabajando bien? ¿Crees que tu hijo está aprendiendo? ¿Y quieres que tu hijo sea profesional? Y también somos muy cruda, ¿ok? Estamos muy cruda la pregunta puede ser, ¿y tú crees que tu hijo va a ser profesional? O sea, ¿crees tú que tu hijo realmente recibe ahí la educación que necesita para sobresalir, ¿no? La conclusión era que en general los comuneros eran muy de acuerdo con las políticas que se hacían, pero el tema era siempre el mismo. No se hace bien, está bien, queremos una escuela, pero el profesor, como se dice en Perú, son profesores de miércoles, ¿no? Uno, porque son malos, pero también porque si van a la comunidad, viajan el lunes, se instalan el martes, hacen clases el miércoles y el jueves ya viajan porque el viernes ya quieren estar en la ciudad otra vez. Entonces llega muy poco, y así era lo mismo con los trabajadores de salud, por ejemplo. O sea, hay un servicio pésimo por parte de los servidores públicos en las comunidades. ¿No? Y a raíz de eso, creamos el sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia se instala el año pasado. Hemos cambiado los estatutos comunales en todas las comunidades, implementando ese sistema en los estatutos de la comunidad. Ahora tenemos 3 poderes. Hemos instalado un gobierno comunal que anteriormente ha sido muy suelto. Ahora sí lo hemos estructurado, que son las autoridades comunales clásicas. Tenemos el sistema de vigilancia, que tiene personas específicamente elegidas para eso, y los comités de autodefensa. Los comités de autodefensa para los colombianos es muy diferente en nuestro caso que en el colombiano, ¿no? Son grupos de la propia comunidad que vigilan el territorio. Entonces vigilamos territorio, seguridad, salud, economía y educación. Otra vez, el caso de la educación, por ejemplo. Tenemos los APAFAS, que son la Asociación de Padres de Familia. Tenemos el secretario de la comunidad del gobierno, y tenemos el jefe de la comunidad. En el caso de que, por ejemplo, el profesor no viene, el profesor hace cosas que no debe hacer, como este año hemos tenido, por ejemplo, violaciones a las alumnas y cosas así, se coordinan entre ellos y nos llaman directamente a la organización. Y la organización, el organigrama de la organización también tiene esos 4 lineamientos: territorio, salud, economía, educación. Entonces esas personas saben directamente a quién llamar. Por ejemplo, en educación, tiene mi número, me llaman. En el caso de que es una falta del trabajo, no ha venido 2 días,
hacemos una denuncia administrativa. En el caso de que es algo como una violación, hacemos una denuncia penal, ¿no? Entonces, ese es un intento, de alguna forma, de asegurarnos de que estas políticas públicas sean implementadas en las comunidades tal como las familias ayánicas lo merecen. Entonces, ese es un paso en tener ya cierto protagonismo dentro de la política. No ser solamente, no recibir un maltrato, no recibir servicios pésimos, sino tomar de alguna forma la iniciativa y al menos asegurando que estos servicios se implementan de la forma adecuada. Ahora, la última cosa que es ahora, hasta aquí, eso ya está implementado. Eso ya se está trabajando tal cual en las comunidades. Ese ha sido un trabajo, lo que le estoy contando es un trabajo que se ha hecho durante los últimos, ahora, 8 años. Muy largo, ¿no? Si le estoy contando en 5 minutos, es un trabajo muy difícil, ir a las comunidades es un territorio muy largo. Ahora, el proyecto de la organización ahora es creando el DIA-N, que es el Distrito Intercultural Amazónico Río N. Si realmente queremos desarrollar políticas públicas o políticas que son de acorde a la visión de los ayánicas, no solamente podemos vigilar los servicios públicos que nos presta el Estado, porque esas políticas son diseñadas por personas que no son de la comunidad, que vienen de muy lejos o que residen muy lejos y no conocen la realidad. Si eso es así, tenemos que tenemos que tomar el poder, ¿no? El poder, ya el compañero lo dijo hoy día en la mañana, que deberíamos hablar del poder, porque ese es algo que también, ya mencionó, estábamos en la conferencia internacional de climática, y ese es un tema que se evade en todas las discusiones, tipo los charlas TED, que se habla de que se puede hacer muchas cosas tecnológicas y de maravilla y podemos salvar al mundo, pero cuando no hablamos del poder, todas esas cosas nunca se van a implementar. Entonces lo que queremos superar es el paralelismo entre comunidad y estructura del Estado, y queremos crear un Estado en el cual los mecanismos de toma de poder se vinculan y se articulan con los procesos de toma de poder de las autoridades comunales. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Entonces doy la palabra a Eva. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, compañeras. Mi nombre es Eva Fielem, como me presentó María Teresa. Yo trabajo en una organización de estudiantes y académicos. Es una organización solidaria con diferentes organizaciones, movimientos de estudiantes, de otras organizaciones de base en diferentes partes del mundo. Pero también voy a hablar también desde mi identidad indígena. Yo soy Sami del sur, de la parte noruega, de una comunidad Sami. Mi familia también trabaja con renos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer un poco ahora es compartir algunas reflexiones de experiencia, ¿no?, que tengo trabajando a través de diferentes iniciativas en América Latina con el movimiento indígena y también desde experiencias de hacer trabajo político, de activismo de mi propio pueblo, ¿verdad? Bueno, es una tarea muy grande, ¿no?, de tratar de hacer la comparación, pero voy a tratar de tocar algunos puntos y luego, si hay tiempo, espacio para preguntas, podemos elaborar más. Quiero empezar como respaldar mucho de los temas, experiencias que han compartido los compañeros y compañeras hoy día de América Latina sobre estos procesos de lucha, defensa de territorio, también no solamente resistencias, pero también propuestas alternativas importantes, ¿no?, en el ámbito de la gobernanza territorial, la defensa del territorio. Y también desde mi experiencia
todo el tema de la defensa del territorio ha sido muy complicado por varias razones, pero se ha mencionado hoy también que en América Latina el sistema legal, hay muchos acuerdos firmados que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo la Constitución de Colombia, que es muy buena, ¿no?, en comparación a muchos otros países, pero el problema es la falta de implementación, la voluntad política también para implementar estos acuerdos, estos convenios. El otro es como el contexto de la situación de derechos humanos que sufren los defensores y líderes sociales. Y los datos, la información muestra que los líderes indígenas, afrodescendientes y líderes de grupos étnicos son los que más sufren, ¿no?, de estos ataques, asesinatos, amenazas por su papel político, ¿no?, por defender sus derechos y su territorio. Hablando un poco del contexto Sami, de donde vengo yo, también la lucha por el territorio es una de las luchas más importantes, siempre ha sido. Hay que ver, la historia nuestra tiene sus similitudes, pero también tiene sus diferencias, ¿no? En relación a la historia de la colonización, por ejemplo, de América Latina, que los colonizadores venían de otro continente, de contextos completamente diferentes. El marco es más claro, ¿no?, entre quienes por ejemplo, fueron los habitantes originarios allá. En nuestro territorio en Sápmi, no solamente en Noruega, pero en toda Escandinavia donde habitamos, en pueblo Sami, pasó una colonización interna, ¿no? Los mismos procesos, con el objetivo un objetivo religioso, ideológico que se basa mucho en el racismo, por la conquista de territorio, en todo el proceso de crear el Estado, ¿no?, los estados. No entró en la perspectiva multicultural, los derechos colectivos del pueblo Sami, no entró en todo ese proyecto de crear la nación, ¿verdad? Entonces, la historia es larga, ¿no?, pero en este proceso sí hemos perdido territorio, hemos perdido nuestra espiritualidad, idioma, etcétera, que ahora estamos en proceso de recuperación, ¿no?, de todo esto. Pero en Noruega la lucha Sami como pueblo indígena, por el reconocimiento de ser un pueblo indígena y todos los derechos que pertenece, empezó de hecho en relación a una resistencia contra una hidroeléctrica en norte de Noruega en finales de los 70s y inicio de 80s, que inició realmente como una lucha ambientalista, ¿no? Una lucha que empezó con activismo ambiental, pero con el tiempo se volvió una de las luchas de resistencias más importantes, ¿no?, importantes de la historia moderna, digamos, del pueblo Sami, porque se inició el debate sobre el tema del derecho territorial. Iban a construir una hidroeléctrica en medio de una comunidad Sami, donde hay pastoreo de reno, que es una actividad ancestral muy importante para el pueblo Sami. Y bueno, iniciaron protestas, hasta este momento yo creo que la población noruega en general no tenía mucho conocimiento del sujeto político Sami, pero en ese momento eso sí fue uno de los debates públicos más polémicos
lo que pasó es que aunque se construyó, al final la hidroeléctrica inició un proceso muy importante de hablar del tema de los derechos colectivos del pueblo Sami, y iniciaron varios procesos de negociación con el Estado, y el resultado de eso es que ahora tenemos algunos leyes, o sea, cambios de la Constitución que reconoce, por ejemplo, el derecho de tener nuestro propio parlamento con nuestras propias autoridades, y otros derechos. El tema del territorio siempre ha sido lo más complicado, y eso es, creo que tal vez lo que puedo ver comparando los diferentes contextos, es que el territorio siempre se vuelve el tema más difícil de implementar, ¿no? Las cuestiones de los derechos territoriales siempre son los más complicados. Y igual en Noruega, o sea, aunque tenemos establecido muchos mecanismos, también Noruega firmó el convenio 169 como el primer país, o sea, tenemos todo lo legal, está muy bien en el papel, pero en la implementación todavía falta. Y bueno, los conflictos siguen, los conflictos territoriales siguen, y yo creo que los últimos años la presión contra los territorios samis han aumentado, ¿no? Y también se puede ver que la resistencia se levanta con estos procesos. En mi territorio en particular estamos hablando mucho de minería, ¿no? Porque la minería es tal vez una de las industrias más fuertes, que también tienen un impacto muy grave en el medio ambiente y saca bastante territorio. Y tenemos también proyectos mineros en territorio Sami en Noruega, aún más en el lado de Suecia, ahí la situación es más grave, pero en mi territorio, de donde vengo yo, últimamente lo que ha sido la amenaza más grande son los parques eólicos, o sea, en todo ese tema del medio ambiente y el cambio climático. Estamos sufriendo de las mismas políticas que realmente deberían ser positivos, ¿no? También para el pueblo Sami, pero ha sido muy difícil, ¿no? La resistencia contra estos parques eólicos no es porque estamos en contra de la energía limpia, pero el problema es que quieren establecer estos parques que no son pequeños, son grandes. Uno de los parques que están planificando en el centro de Noruega ahora va a ser el parque más grande de Europa. Y lo quieren hacer en el medio del territorio de una comunidad Sami, que tiene sus renos ahí, que también tiene, o sea, un derecho reconocido ahí para el pastoreo de reno. El problema ahí es que bajo el discurso, ¿no? Que tenemos que también adaptarnos al cambio climático, introduciendo más proyectos de producción de energía limpia, es que lo introducen como que es una necesidad, ¿no? Y que estamos como poniéndonos en contra del desarrollo, como mencionó el otro compañero. Y no solamente estamos poniéndonos en contra de un desarrollo, pero es un desarrollo para el medio ambiente, ¿no? Es un desarrollo limpio, digamos. Y en el debate falta un poco la perspectiva de que estamos perdiendo, ¿no? Porque otra gran diferencia entre Sápmi o el territorio Sami y América Latina es que claro que estamos viviendo en diferentes contextos. No podemos negar que nuestros privilegios, ¿no? Como pueblo viviendo en un país donde no hay pobreza, hay otras condiciones de vida. Pero creo que lo que es importante y lo que creo que es difícil a veces visibilizar es que no estamos luchando
para sobrevivir, o sea, como personas, como no es porque no tenemos para comer, no es por eso que estamos luchando. Yo creo que es importante todo ese contexto hablando de los derechos de los pueblos indígenas, que para nosotros perdiendo el territorio significa también perder la cultura, ¿no? Perder la cultura, el idioma. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy hablando un idioma que solamente puede hablar 300 personas, 500 personas, y ese idioma está fuertemente vinculada a las prácticas ancestrales del pastoreo de reno. Entonces, si perdemos el territorio, también estamos perdiendo nuestra cultura e idioma, y eso que se puede también decir que es un genocidio cultural, ¿no? O sea, no nos están matando, pero nuestra cultura está en peligro. Y no estamos sufriendo las violencias que están sufriendo muchos otros pueblos por sus resistencias, por su activismo, pero nuestra cultura de sobrevivencia como pueblo está en peligro, y por eso el territorio es fundamental, ¿no? Para poder seguir. Y lo último, tal vez, decir que yo creo que lo del intercambio de experiencias es muy importante, ¿no? Como teniendo experiencias ya de conocer a otros pueblos indígenas y sus procesos de autonomía en América Latina, también me hace reflexionar, ¿no? Sobre mi propio contexto. Y yo he escuchado durante el día de hoy que hay como una mantra, ¿no? O sea, también que yo aprendí creciendo, que o sea, el contexto del pueblo Sami es como un ejemplo para seguir, ¿no? Y regresando con todas otras experiencias de América Latina aquí a mis tierras, me hace reflexionar mucho esa mantra, ¿no? Porque, bueno, o sea, sin negar los privilegios que tenemos aquí, también yo creo que nosotros tenemos muchos que aprender de las diferentes experiencias de autonomía de otros pueblos, que también aquí hace falta algunas propuestas más radicales, ¿no? En cuanto a nuestra autonomía. También las estrategias de comunicar nuestras ideas, nuestros valores, porque un problema, yo creo que aquí también en Noruega, es el reconocimiento de nuestra identidad indígena, que por ejemplo tiene que ver con todo lo de los estereotipos que hay, ¿no? Que ustedes no pueden ser indígenas, ¿no? Porque son blancos, o porque tienen dinero, o porque están utilizando tecnología. Entonces estamos luchando un poco, ¿no? contra estas actitudes, y yo creo que sí, siempre lo del intercambiando las experiencias, y también tomando las buenas experiencias de otros pueblos, siempre nos fortalece, y creo que voy a dejar la palabra ahí, pero si hay más preguntas, adelante, puedo responder. Muchísimas gracias. Felicitar a María Teresa y a Claudia por este taller, que verdaderamente es un intercambio de experiencias. Yo estoy impresionada de las otras colegas que están acá, muchas de ellas mis estudiantes también están acá, felices. Pero bueno, agradecer sobre todo a Martín, a Ruth y a Héctor compartir con nosotros lo que han estado haciendo en sus comunidades, y sí, compartir. Estaba haciendo paralelos con México permanentemente, y iniciaría un poco partiendo con lo que María Teresa inició, diciendo que ciertamente ha habido avances importantes en las demandas, en las reivindicaciones de los pueblos indígenas en América Latina, pero estas no han sido concesiones, estas han sido
luchas, y muchas de ellas luchas desde abajo, acompañadas con sectores que en el pasado no se veían posibles, movimientos de mujeres, movimientos de ambientalistas, movimientos incluso con académicos. Y yo voy a conversar un poco cómo estamos viendo vinculaciones con actores que antes no se vinculaban, porque están viendo que este proceso tarde o temprano nos llega a todos, un proceso global que está afectando a todos, o nos está afectando a todos. Entonces yo quiero muy brevemente resaltar los logros que estas avances de los pueblos indígenas han ido logrando, pero también los grandes retos que veo y hacia adelante y hacia la consolidación de los procesos que se han iniciado, y hacer paralelos con México en la medida de lo que yo pueda. Bueno, decir que ciertamente se han visto logros que tienen que ver, ya no ver a los pueblos indígenas como pueblos en permanente resistencia, sino realmente yo creo que, precisamente por lo que aquí se está viendo y durante toda la mañana, son luchas que muestran a pueblos, organizaciones proactivas, reinventándose, nutriéndose de experiencias, de intercambio de saberes, de luchas, de utilización de las leyes nacionales e internacionales. Entonces ya no estamos viendo actores que están permanentemente resistiendo, sino actores que se están reinventando cotidianamente, continuamente, a través de este intercambio de saberes. Ya no solamente es la reproducción de estas tradiciones, ¿no?, que un poco también podría llevar al aislamiento, sino que es esta búsqueda permanente de sobrevivencia de la cultura, de los saberes, del territorio, de la vida misma. Eso es un logro muy importante. Yo sí creo que ese ganarse sujetos de derecho en todos sentidos. Hay experiencias interesantísimas que se han logrado y que, bueno, que Nancy Postero hoy en la tarde dijo, experiencias que ya no son más utopías, que ya son hechos concretos, realidades concretos de autonomía en los hechos, que se han convertido en referentes, pero además en fuentes de inspiración para otros grupos indígenas. México ha aprendido mucho de experiencias de Colombia, ya ha habido muchos intercambios de experiencias de comunidades indígenas de la Sierra Montaña de Guerrero, de la montaña Costa Chica de Guerrero, que han ido a conocer experiencias de resistencia y lucha proactiva en Colombia. Ya han aprendido cómo han utilizado la ley para, por ejemplo, echar atrás concesiones mineras. Entonces, bueno, eso es algo que hay que decir. Y bueno, recientemente este pueblo indígena en la montaña de Guerrero declaró un territorio importantísimo, lleno de oro, territorio libre de minería. No hay manera, aunque el gobierno lo conceda, ellos tienen una policía comunitaria, un sistema de seguridad y justicia. No hay manera de que entren las mineras. En asamblea, los pueblos organizados, aprendiendo la experiencia colombiana sobre todo, declararon recientemente la montaña de Guerrero libre, territorio libre de minería. Bueno, esto es algo que hay que estar pendientes. Luego, ha habido otras experiencias bien interesantes de autonomías, creación de autonomías en los hechos. Ya no pedir permisos o concesiones o que nos reconozcan legalmente, lo que están haciendo los zapatistas en los caracoles. Están viviendo procesos de autonomía que además se reinventan todos los días. Ya tenemos, nos están reinventando la política electoral mexicana. Una candidata mujer e indígena que está hablando de otro tipo de hacer política, desde abajo, incluyente, ¿no? Reconociendo a los que han estado fuera. Entonces, bueno, esto hay que ponerlo también, decir que ahí va. Entonces, pueblos indígenas que en los hechos están viviendo la autonomía, que no necesitan permiso del gobierno, no necesitan una ley para ejercer la autonomía en el día a día. Esto se me hace también muy importante. Otro movimiento bien interesante en México que está existiendo es esta autonomía abierta, donde ciertamente
están en Cherán, es el caso más interesante, en Michoacán, donde los pueblos indígenas se organizaron, y los purépechas son esa región, estaba habiendo una explotación de los bosques y estaba afectando obviamente el agua, se estaban secando los ríos y decidieron no dejar pasar más al crimen organizado, que es uno de los retos que voy a comentar ahora, al crimen organizado que en colusión con el gobierno estaban extrayendo la madera que obviamente los árboles traían el agua. Entonces, bueno, arrasando, decidieron frenarlo y a partir de ellos generaron un modelo abierto de autonomía. ¿Y abierto por qué? Porque no es solamente decir aquí, como un poco los zapatistas que dijeron aquí ejercemos la autonomía y no queremos nada del Estado. Los de Cherán dijeron, a ver un momento, ciertamente no queremos que el Estado diga cómo nos comportamos, pero sí queremos los recursos públicos. ¿Por qué? Porque son públicos. Entonces lo que han negociado, y aquí viene la autonomía que muy bellamente también describieron en la mañana, es que la autonomía es lo que ellos han decidido, su capacidad, su poder, descubrieron su poder, su capacidad de decidir, de su capacidad de negociar con los gobiernos y las autoridades en qué gastar los recursos. Entonces ciertamente reciben recursos del gobierno, pero ellos deciden en asambleas, en otros tipos de organización y toma de decisiones en donde gastan los recursos. Entonces no solamente tienen poder, capacidad de negociar, sino tienen capacidad de gestionar los recursos públicos. Entonces, ¿cómo se van complejizando las formas de negociación? Bueno, yo pasaría rápidamente a los retos. Los retos, bueno, el neoliberalismo es un modelo global, como estamos viendo, que también afecta a los países del norte que pensamos que eran intocables, le están afectando gravemente, pero la característica del neoliberalismo es que es una acumulación veloz, rapaz, salvaje de los recursos, es una forma de extracción salvaje, a costa de lo que sea. Y ya con fuertes actores, una élite transnacional que no hay fronteras, no hay límites. Entonces lo que estamos viendo es que ciertamente el proceso viene de entes que no conocemos, que no podemos controlar, que la legislación, y esto es algo muy importante, la legislación no está suficientemente fuerte en force para controlar estas empresas transnacionales que son las que están extrayendo de esta forma brutal los recursos naturales que están sobre todo en pueblos indígenas. Entonces es una nueva forma, no, que ya lleva más desde los 90, mediados de los 80, 90, extrayendo brutalmente, vendiendo la idea a las naciones, a los gobiernos, de que va a traer desarrollo y progreso. Ciertamente dicen, traen carreteras, pues sí, pero para llevarse luego los metales, pues sí, ciertamente construyen escuelas, pero ¿a qué costo? Entonces, Canadá, y eso hay que decir aquí en nombres y apellidos, Canadá, México es un país que está siendo fuertemente concesionado a empresas canadienses, la Goldcorp. Canadá está como ventaja competitiva que ofrece México por el TLC, está aprovechando esta generosidad del gobierno mexicano y nuestra ventaja competitiva de tener leyes ambientales y laborales tan bajas para utilizar químicos y mecanismos extractivos que no utilizaría por ningún motivo en su territorio. Entonces nos está dejando extracción a cielo abierto, destrozando montes enteros, montes enteros, usando cianuros químicos que en sus países están prohibidos. Y bueno, yo nada más dejaría, y con esto, con 2 puntos más termino, la penetración del crimen organizado, ellos mismos siendo nuevos agentes extractivos, con mecanismos cada vez más violentos de extracción o desplazamiento de comunidades indígenas. Y por último, de los grandes retos que yo dejaría aquí también es el cuidado también con confiarnos, y yo lo he oído mucho aquí, en los avances jurídicos, legales, porque en Latinoamérica, con altas tasas de impunidad, seguir apostando a los sistemas jurídicos es incompleto y es riesgoso. Yo creo que se tienen que buscar o bien mecanismos que realmente lo hagan implementable y no soltarlo, entonces ir a la segunda lucha,
o apostar a otros mecanismos, que no sea solamente el jurídico. Muchísimas gracias, Luz Paula. Realmente has llegado a resumir los diferentes puntos importantes que tienen que ver con el modelo económico y formas del modelo de desarrollo extractivista que contribuye a esas formas de gobernanza. Bueno, quisiera preguntar, Andrés, ¿podemos tomar unos... en realidad deberíamos terminar ahora, pero como comenzamos un poco tarde, podemos tomar unos 10 minutos más para preguntas y comentarios? Con el entusiasmo que acá no quedamos a dormir. Bueno, entonces abrimos para la participación del público y voy a distribuir el micrófono. Sí. Entonces vamos a coleccionar unos 3 preguntas y... Yo tengo 2 preguntas. La primera es al compañero colombiano y el compañero alemán. Estos procesos que se están dando de cuestionamiento del poder del Estado, de un fomento de la soberanía de estos pueblos indígenas, de la creación de sistemas de educación, incluso de poder físico y de seguridad, no podría traer a la larga una especie de catalanización del proceso, porque el problema catalán comenzó de la misma manera. Primero se demandaba una autonomía, se fue fortaleciendo una identidad cultural y al final se ha pedido la independencia. Entonces, yo veo que estos procesos se asemejan muchísimo al proceso catalán. Y a la compañera Samira tengo algunas observaciones, ¿no? Tú dijiste, esta fue una colonización interna. Yo creo que no fue más interna de lo que pudo haber sido la conquista del oeste por los norteamericanos o la conquista de la Pampa en Argentina. Yo pienso que fue un proceso violento contra el otro. Y lo que sí me parece muy curioso, muy interesante, es que en el caso de los países nórdicos, ellos esperaron a colocarse en una posición de ventaja a nivel mundial, usaron las mismas políticas extractivas que se usan en América Latina, desarrollaron la tecnología. ¿Se fue el sonido aquí? Bueno, se desarrollaron la tecnología y luego que ellos tuvieron una posición de ventaja, concedieron todos los derechos que existen hoy en día para los pueblos sami. No pasa así en América Latina. Son estados que están bajo la presión de la deuda externa, están bajo el problema de las políticas redistributivas y a su vez tienen que lidiar con las demandas de los pueblos indígenas. Entonces ve una diferencia muy grande en eso. En los países nórdicos se garantizó el desarrollo. En América Latina hay un proceso paralelo, redistribución de riquezas que apenas hay y de pagos de deuda externa. Entonces el problema es mucho más complicado allí. Esa es la verdadera diferencia que yo veo. Pero en cuanto a la colonización interna, no hubo colonización interna. Fue una cosa tan brutal como pudo haber sido en el resto de los pueblos del mundo. Hola. Bueno, yo quiero dirigir el comentario a una cosa que colocó Héctor, que nos ocupa a todos y que tiene que ver con la consulta previa libre e informada. En América Latina en realidad no ha funcionado como una herramienta de empoderamiento de los pueblos y, sin embargo, la violación de este derecho en los países donde está reconocido, porque no es un principio vinculante. Entonces, la pregunta aquí es si un pueblo tiene derecho a decir que no, porque en América Latina no se ha ocurrido a nadie preguntarle a alguien y a obedecer el no. Eso no va a pasar. Sin embargo, la violación sistemática de este derecho ha dado lugar a procesos en tribunales muy importantes. Y los tribunales sí han movilizado otras formas de acceso a la jurisdicción del Estado a veces, ¿no? Las máximas logros que se han tenido al respecto es cuando se han parado los proyectos, porque en el tribunal se están revisando una serie de argumentales y entonces lo que pasa es que se desquicia la inversión. No es porque haya justicia, sino porque ese tiempo procesal lo que hace es desquicia las inversiones. Sin embargo, ahorita que acabo de oír la intervención del compañero, creo que no estoy totalmente de acuerdo en asimilar el asunto catalán con todo este asunto de los pueblos indígenas, de ninguna manera. Y sí estoy de acuerdo con la compañera Sami, de que hay un colonialismo interno que también en América Latina persiste. Porque estos pueblos, a diferencia del catalán, en esta relación con el Estado están
Y así lo dice el protocolo internacional, perdón, pero esa es la definición del protocolo, no es una intuición. Es que son formaciones sociales y culturales de largo aliento anteriores a la formación de los estados actuales. Entonces ahí tenemos una diferencia histórica y social muy complicada, y definitivamente la evolución del instrumento del convenio 169 justamente viene del convenio 107, que está basado en la noción de las minorías étnicas nacionales. Entonces los nacionalismos europeos no son equivalentes a la circunstancia de los pueblos indígenas sujetados a un colonialismo interno y externo, digamos, ¿no? Entonces sí, yo veo que hay una diferencia cualitativa abismal, y yo no aceptaría esa, digamos, similitud, ni mucho menos. Con la gente sami creo que hay una cosa que los latinoamericanos no sabemos. Ellos son los fundadores de los postulados enunciativos del convenio 169. Es decir, que los pueblos sami de Escandinavia fueron los que llevaron la discusión al seno de las Naciones Unidas, al seno de la OIT, para distinguir justamente el convenio 107, que habla de las minorías étnicas nacionales como Cataluña o como los alemanes en Francia y esas cosas. Entonces yo creo que aquí hay un análisis, si se trata de análisis, pues hay que ser un poco más complejo, ¿no? Ya. Parece que no funciona el micrófono, pero solamente voy a compartir la palabra. ¿Ya? Sí, claro, de acuerdo a los compañeros y otras versiones, el problema indígena en Latinoamérica es demasiado complejo. Pero se han dado ya algunas cosas muy interesantes. Mientras no se produzca la reestructuración de la constitución de los estados, los problemas van a seguir de dominación, de colonización, de subordinación, etc. Porque existe una estructura europeizante verificada por los estados, desde México para abajo. Yo pregunto a todos los exponentes cuál es la propuesta de ellos para estructurar una constituyente que pueda significar la construcción de una nueva constitución y la construcción de un nuevo Estado desde la perspectiva de los pueblos indígenas. ¿Podemos tener un comentario o pregunta más después, antes de que los panelistas respondan a los comentarios? Yo quería decir algo que, bueno, empata con las tres preguntas anteriores y un poco lo último que tú decías, cuando tú decías, ojo con esos avances jurídicos y esto, ¿no? Es de una preocupación, y a raíz de lo que tú preguntas y el tema que acabas de tal es hasta qué punto no hay que olvidar o hay que empezar como por también diferenciar las realidades de cada país, ¿no? O de cada región. Yo trabajé en Guatemala 15 años, ¿no? En el tema de la implementación de los acuerdos de paz, y recuerdo que el gran problema es que no hay Estado. En Guatemala no hay un Estado, pero mientras que, por ejemplo, en Colombia, yo nací en Colombia, soy colombiano, muy crítico, etcétera, pero luego entendí yo, carajo, de todas maneras Colombia tiene cosas como por ejemplo el catastro. Pues en Colombia el catastro funciona, en Guatemala no, en Guatemala por ejemplo todos los abogados son notarios. Y yo puedo ir a un abogado y me hace un papel sobre este terreno. Y luego ella va y sobre el mismo. Y los conflictos de tierra son increíbles. En Colombia no. Y mira, tú mostraste ahí unas resoluciones. Entonces como que antes de esto, de esta propuesta de constituyente y todo eso, o el tema de que lo que tú dices, ¿qué va a pasar, digamos, en la búsqueda de la autonomía si en un momento dado eso bueno, deviene en otra cosa? Digamos, como que viéramos eso. O sea, se habló de todas las del poder, ¿no? El tema, digamos, de que la comunidad de que tú hablaste, el tema no es solo de la autonomía aquí, el tema es también del poder, ¿no? Pero el tema pues del Estado, no hay un Estado funcionando en todos lados. Entonces, como está la cosa. Y aunque esté funcionando, tampoco es garantía. Pues es el caso, entiendo yo, de Noruega. Noruega es un Estado constituido y sin embargo están todas esas
esas limitaciones. Y para finalizar, entiendo yo que en Suecia, donde tenemos un Estado que funciona, por ejemplo, Suecia creo que no ha firmado el convenio de la OIT, ¿no? Precisamente porque pues, no conviene. Bueno, entonces voy a dejar a los panelistas a responder a las preguntas o los comentarios durante 2 o 3 minutos cada uno. Es muy difícil, entiendo, pero pueden coger algunos puntos que les parecen importantes. Bueno, no sé si expliqué muy bien qué quería decir con el proceso de colonización interna, pero lo que quería visibilizar es que sí hubo una colonización, ¿no? O sea, de la misma manera que pasó en otras partes del mundo, pero pasó de manera un poco diferente, ¿no? Solo para aclarar que sí hubo, pero para muchos, o sea, muchos no conocen de la historia y desde afuera como que no saben qué pasó realmente un proceso de colonización. Entonces no entendí muy bien la pregunta, pero lo otro sí también estoy de acuerdo de que una de las diferencias muy grandes es justamente lo de la distribución de recursos, ¿no? Como también mencioné, que en Noruega no tenemos el mismo contexto, ¿no? de la pobreza, de la gran diferencia socioeconómica, ¿no? Entre el pueblo sami y la población noruega. Que la diferencia tiene que ver más con la discriminación cultural, etc. Y por supuesto la lucha por el territorio. Y hoy estoy haciendo algo para hacer ese sonido. Lo que quiero decir es que aún en un país como Noruega, que tiene todos esos recursos y todavía muestra que como no puede cumplir todavía con su papel, su responsabilidad de reconocer y implementar los derechos de los pueblos indígenas, muestra que tan fuertes son los intereses económicos, ¿no? O sea, no quieren, bueno, hay un conflicto muy grande, ¿no? entre lo que es entre lo que son los intereses económicos y los territorios y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo sami. Y no tengo una buena propuesta, ¿no? Para... Ya, se fue. No tiene batería. Sí, la batería la que está. Ya. Bueno, a ver si tengo... Bueno, voy a cerrar igual. No tengo una buena sugerencia, propuesta. Todavía creo que tenemos que seguir discutiendo e intercambiando experiencias. Y las propuestas son buenas, ¿no? Porque al final tenemos que proponer las alternativas nosotros. Pero yo creo que estamos en un proceso y como ahora estamos intercambiando experiencias y a ver si más adelante podemos llegar a propuestas más como claves. Tienes 2 minutos para tocar algunos temas importantes y responder a los comentarios y preguntas. No creo que funcione. Yo creo que las comunidades indígenas cada vez tenemos la necesidad de cobrar mayor autonomía, y en esto de cambio climático, calentamiento global, en términos de gestión de la gobernanza, o bueno, finalmente en lo que queramos, toca cada vez ser más organizados y avanzar. Quería decirles simplemente como cifra, este año sembramos nosotros en nuestro territorio, a pesar de ser tan pequeño para tanta gente, hemos sembrado 32.886 árboles para ustedes, para la humanidad. O sea, árboles que no van a ser cortados, no son árboles para cosechar, son árboles para la humanidad, para protección de reservas y todo esto. Y estamos protegiendo nuestras riberas de ríos, de quebradas. Bueno, finalmente es muy importante
plantearnos la situación. Yo pienso que tal vez significativa es que las comunidades tenemos cada vez que plantearnos la autonomía desde dentro, ¿cierto? O sea, no tanto ponerle cuidado al Estado, sino finalmente qué es lo que necesitamos desde dentro, y yo creo que una herramienta fundamental para todos es finalmente el trabajo de organización, ¿cierto? Lidiar finalmente con los problemas internos, perfeccionando las formas de gobierno, de inclusión comunitaria, de que todo el mundo se sienta recogido, y finalmente toma de decisiones para finalmente todo esto. Y pienso que pues finalmente sí hay ya herramientas internacionales que pueden ser finalmente bastante útiles. Entonces, finalmente nos corresponde a nosotros exigirnos internamente pues cuál es nuestro sistema de desarrollo, nuestro plan de vida, nuestra visión hacia futuro y cómo queremos eso, y planteárnoslo. Yo pienso que la resistencia en el país ha sido importante, y las regiones que más hemos logrado movilización, como todo el occidente de Colombia, Cauca por ejemplo, ¿cierto? Caldas, hace poco salimos de una movilización en la que estuvimos 11 días tapando las vías, taponando vías que les duele bastante porque la economía, es la mercancía la que fluye por allí, y pues bueno, de esa manera nos hacemos escuchar, y creemos que finalmente el tema pues como de normatividad, a pesar de que no nos completamente de acuerdo, que no nos podemos fiar de ellas, sirven como herramientas, ¿cierto? Se vuelven herramientas para nosotros pues también decir, tenemos este decreto, tenemos esta ley, tenemos este artículo, tenemos resoluciones propias, internas, y finalmente todo eso se van volviendo herramientas para consolidar el trabajo pues finalmente interno. El tema de la consulta, consulta previa, yo pienso que sí hay derecho al veto. Eso ya lo planteó la Declaración de las Naciones Unidas, a pesar de que llevaron 20 años en discusión, nos lo contaba Rodolfo Steinhagen, ¿cierto? Entonces ese derecho al veto no lo tenemos que ganar, eso no lo van a dar, eso no es que el Estado dice sí, no, ya en Colombia dicen sí consulta, pero no veto, ¿cierto? Entonces finalmente es una tarea desde la organización y desde la resistencia casi que a imponerlo, ¿cierto? Imponer el veto, y que respeten el territorio y que respeten pues finalmente la comunidad. Y todas estas herramientas pues se van volviendo nuestro escenario de constitución, ¿cierto? Depende como lo vean, no necesitamos un código que diga Constitución del Pueblo, sino finalmente todo ese trabajo que finalmente viene siendo la orientación de un plan de vida por las comunidades. Gracias. Y finalmente, Martín. Sí, voy a también partir de la reflexión acerca de la consulta. Creo que es muy importante que se lucha también el derecho al veto, pero aún así creo, y somos muy críticos en CARE con respecto a la consulta, porque siempre es una herramienta que te condena a la pasividad, porque te confronta ya con hechos decididos. O sea, ya están las concesiones, el Estado, la gran política nacional ya ha decidido lo que debe ocurrir en tu territorio. A lo mucho te preguntan si te gusta o no. O sea, eso no es realmente una participación muy activa en el desarrollo del país, y por eso es lo que nosotros intentamos de hacer. Las consultas, también se habla mucho de la consulta, y entiendo, sin desmerecer el impacto que pueden tener esos megaproyectos, pero por ejemplo en el Río N no tenemos ningún megaproyecto, y han cambiado mucho las comunidades en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque hay muchas políticas que son la concesión de territorio de los invasores, las carreteras que se construyen, las escuelas que nos ponen en las comunidades, las postas, las políticas de salud, todo esto, y sobre esto nunca hay ninguna consulta, porque la consulta solamente consulta proyectos de concesiones de megaproyectos. Y esas políticas pequeñas, a pequeña escala, en los distritos, son los que más impactos tienen en los pueblos de la Amazonía. Y eso nunca nadie consulta ni nadie ve. Por eso nuestra propuesta es atacar desde ahí, desde lo pequeño, desde las políticas que afectan a las comunidades día a día. Y por eso es importante, porque en la mañana uno reflexionó, si el Estado es el problema, ¿por qué ustedes siempre mencionan el Estado? Si el Estado es el problema, no puede ser parte de la solución. Entonces la solución que ha tomado la organización es que entonces tenemos que tomar esas estructuras para que no nos confrontan con hechos ya decididos, sino que somos nosotros los tomadores de decisiones. Y si se logra, en ese sentido también somos muy contrarios al proceso de Cataluña,
porque nosotros no queremos separarnos del Estado. Nosotros tomamos esa imagen, hay las comunidades y el Estado, y nuestra organización es el puente. Queremos que ese puente desaparezca, queremos ser parte del Estado, queremos que seamos parte del Perú, porque ahora somos un territorio que casi está, que formalmente está incluido, pero realmente no participa. Entonces queremos formar parte, y todas esas experiencias, creo, desde abajo, si se articula en algún momento, a partir de ahí se podría quizás plantear la propuesta de un nuevo sistema político en el país, ¿no? Porque muchas veces, muchas organizaciones, sobre todo en Perú, en Lima, se plantean el cambio de la constitución, la gran política, vamos a hacer, pero ¿cuál es la propuesta de la nueva constitución si no articulan realmente con los procesos de las organizaciones de abajo? Entonces creo que tienen que partir de esas propuestas desde abajo hacia arriba, ¿no? Muchísimas gracias. Hubo unas intervenciones súper interesantes y vamos a continuar la discusión el día de mañana. Muchísimas gracias a todos que vinieron también.